Señor, gracias Señor, de nuevo estamos aquí delante de ti porque queremos aprender de tu palabra, porque sabemos que tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra nos guía, tu palabra nos enseña, nos instruye. Gracias Señor, porque sabemos que tu voluntad está en tu palabra y revelada por tu Santo Espíritu para conocerte cada día más profundamente y agradarte en todas las cosas. Nuestra intención es profundizar en ella para que cada día sea tu voluntad lo más importante para nosotros, cada día más claramente. Gracias, Señor, ponemos nuestro corazón en tu mano. Sabemos que tú nos tienes en el hueco de tu mano, pero lo ponemos ahora dispuesto para recibir la enseñanza y la semilla para que crezca en nosotros y se haga vida abundante para no solo para nosotros, sino para compartirla con otros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué tal? Qué gusto de estar juntos de nuevo. Eh, Vamos a compartir el tema de hoy. Y pues muchos ya saben el título del tema. Es vivir por fe, es el tema central, el tema de lo que estamos viendo, pero abarca subtemas. El tema de hoy tiene que ver con algo en lo que vamos a profundizar, que es ¿por qué se maravilló Jesús? La semana pasada empezamos a ver este tema y nos dimos cuenta de que había cosas que maravillaban al Señor, sabiendo que Él es el Dios Todopoderoso, que Él conoce todas las cosas y conoce el corazón, también puede agradarle nuestras actitudes con respecto a la respuesta de fe que hagamos cuando vivimos por fe, cuando creemos y reconocemos. Pero vamos a seguir adelante. Solo recordemos el tema en donde lo dejamos, que era el reto a la autoridad delegada, fue el primer pecado en el cielo y en la tierra. Ya vimos que Luzbel, ahora Satanás, quiso ser semejante a Dios, no superior, solo igual en autoridad, pues habla de levantar su trono. La tentación de Eva fue, no tienes que estar bajo Adán. Si comen del fruto, ustedes dos serán como Dios. Esa fue la gran tentación y era una forma de decirle, como ya viste que los tres son iguales, pues ninguno es más Dios que otro. Tú y Adán son iguales, ninguno estará sobre el otro. Esa fue la tentación. ¿Qué intenta Luzbel o Satanás? ¿Qué intenta con esto? Romper, destruir la obra de Dios, lo que Dios había creado. Y esa va a ser es su misión, hurtar, matar y destruir. Siempre está enfocado a afectar de alguna manera a Dios. Nosotros queremos hacer su voluntad, Él quiere hacer todo lo contrario y destruir lo que Dios ha hecho. Así es que por eso tenemos que estar atentos. Vimos la semana pasada y hablamos de los derechos humanos. Las consecuencias se siguen viendo hoy en día con los llamados derechos humanos, con los cuales se trata de hacer que todos tengan voz y voto, que todo mundo tenga voz y voto en igualdad de circunstancias, que la mujer sea igual al hombre, que el niño sea igual al adulto, como el ser como adulto y ser tal con la misma capacidad y valor en lo que debe de ser una función específica, que es la del adulto, y los derechos del empleado a ser como igual al jefe. ¿En qué consiste esto? Esta es la justicia del mundo. Es la forma en que el mundo ve cómo vivir en justicia. Esa es la forma del mundo. Y sabemos que el mundo está influido por el diablo y es atractivo para la carne porque también nos lleva a la misma tentación que Satanás hizo con Eva. Todos son iguales. Ya Adán, Dios y tú son iguales. Por eso es que tienes derecho a comer del fruto y a disfrutar el ser como Dios. Eso fue la propuesta del diablo. Y sigue siendo hoy en día, tal como lo dice aquí. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es amémonos.
unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Esto va más arriba, más importante que la justicia, que los derechos humanos. Para acá, el amor sobrepasa juicios, el amor sobrepasa derechos. Amar es entregarse, amar es estar dispuesto a dar antes que recibir. Eso es lo que dice el Señor. ¿Y en qué consiste el amor de Dios? ¿Cómo nos enseña Dios lo que es el amor? Vimos la descripción del amor de 1 Corintios 13, versículos 4 a 8 en esta versión, que dice, es paciente, servicial, no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no es presumido, no hace nada indebido, no busca su propio interés, no se irrita, no piensa mal, no se irrita, no se enoja, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, pero se alegra con la verdad. Todo lo sufre, lo cree, lo espera y lo soporta. El amor es eterno. El amor no pasará jamás porque Dios es amor. Esta es algo con lo que fue creada la humanidad desde el principio. Estas son la justicia de Dios. La otra es la justicia del mundo que fue influida por Satanás. Así es que veamos entonces más adelante. Hasta aquí habíamos visto. ¿Qué sigue? Quiero que veamos este triángulo. Se llama el triángulo de Dios. Aquí vamos a entrar en lo relativo a la pareja, al matrimonio creado por Dios. Aquí, como se ve en este triángulo, en esta figura, somos iguales los hombres y las mujeres, somos hijos de Dios, somos espíritus, alma y cuerpo a los cuales Dios está formando, Dios está llevando, Dios usa para su reino. Esto es hombre y mujer delante de Dios, pero debido a que es necesario hacer un orden, Dios es un Dios de orden, hay un orden y Dios le dio funciones a cada uno y tiene que cumplir con las funciones que Dios le dio. Insisto en que para Dios el hombre y la mujer son iguales. Bien. Veamos. En Efesios es donde se habla específicamente de lo que tienen que hacer las mujeres primero. Aquí no, instruye a las mujeres, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. ¿Qué mejor ejemplo que Cristo y la iglesia? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, está comprometida con Cristo, así las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. ¿Qué dice a los hombres? ¿Qué nos dice a los hombres? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó, dio su vida. Tal vez para nosotros muchas veces tenemos que llegar casi al límite de entregarla. No nos hemos visto en esa situación, pero debemos llegar al punto de decir, si alguna ocasión tuviéramos que decidir entre si vive ella o vivo yo, debemos escoger que viva ella. El 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado, el propósito es santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, eso fue lo que hizo Jesús, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, sin defecto. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Son dos instrucciones específicas para las casadas y los maridos y sus maridos. Por eso es que estamos viendo el papel del hombre y de la mujer. El marido es proveedor, protector, es el líder, pero también es responsable delante de Dios. La mujer es la ayuda idónea y es la compañera. Hay algo muy importante aquí.
Son las funciones que Dios nos dio y son las funciones que tenemos que desarrollar para dar buenas cuentas a Dios. Recordemos qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron. Eva fue la que aceptó la conversación con Satanás, fue la que primero probó el fruto y luego dice que le dio a su marido y su marido también comió. No actuó, no actuó con papel de líder, no actuó con papel de protector. ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera dicho no, no debemos comer de eso? Tal vez Dios hubiera tenido una, un beneficio para decir, por cuanto tu autoridad te negó seguir contigo, vas a estar, quién sabe, no quiero hacer suposiciones porque no está escrito eso. Entonces, la mujer ayuda idónea, la mujer es la ayuda ideal, la mujer es la mejor ayuda que puedes tener para tu vida, para andar en los caminos de Dios, para cuando te tienes alguna situación que debes corregir, escúchala. Ya hemos hablado de esto. Ahora, ¿qué pasa con los hijos? A los hijos se les dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y entonces, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por favor, los hijos que están oyendo esto, escuchen cuál es el cumplir con honrar a tu padre y a tu madre, obedecerlos, nunca hacerlos enojar, responderles con altanería, cubrirles cosas o esconder cosas, engañarlos. Eso es deshonrar y eso está penado por Dios. Si quieres que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra, honra a tu padre y a tu madre. Es lo que dice aquí. Se considera pecado. Recuerden que esto viene desde el Éxodo, desde cuando Dios le dijo a Moisés que este era uno de los mandamientos con promesa, tal como lo dice aquí. Y a los padres se nos advierte, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor, conforme a la palabra, con la disciplina y amonestación del Señor, amor con firmeza, amor, pero firmeza poniendo límites y cuidando que se respeten, porque es nuestra responsabilidad delante de Dios presentar buenas cuentas. Ya he comentado esto en alguna otra ocasión, un domingo. Pero entonces lo que estamos viendo aquí es que Cristo es la cabeza del varón, el esposo es la cabeza de la esposa o de la mujer. El esposo debe proteger a la familia y proveer a la familia, a su esposa y a sus hijos. La mujer es la ayuda idónea y tiene el cuidado de los hijos. Ambos deben confortar, enseñar y alimentar. Los hijos amen a sus padres, obedecen a sus padres, obedezcan a sus padres. Hay una cosa, cuando Dios creó al hombre, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Era necesaria una ayuda idónea, era necesario. Y ya sabemos hoy por la ciencia que hay diferencias entre características entre el hombre y la mujer, desde el cerebro y su funcionamiento, en la forma de procesar las cosas, tienen unas ventajas la mujer con respecto al hombre, tal como lo sabemos. También es la ternura está en la mujer, un cuidado por los hijos que la lleva a tratarlos con cariño. Claro que no estoy diciendo que los esposos no lo hagamos, pero la mujer supera en ternura al hombre. Por eso es importante que los hijos, cuando son pequeñitos, estén con su mamá, porque los va a criar con ternura. Después tendrá que intervenir el papá, definitivamente. ¿Hay algún país en el mundo que les dan meses para que esté la mamá con el niño durante mucho tiempo y luego meses para que esté el papá con el niño? Dedicado a eso, les dan tiempo fuera del trabajo para que atiendan a sus hijos. Pero bueno, sigamos adelante. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el hombre es mejor que la mujer o que a veces los hijos pueden tener algunas capacidades sobresalientes? Puede ser, pero aquí es un orden en la función, un orden que Dios estableció. Aquí es como
Puede ser que el capitán sea más inteligente o sea más estratega que el general, pero el general es el líder y el capitán debe obedecer al general. Igual, puede ser soldados que vengan a la guerra, que venían con instrucciones muy avanzadas, pero están sujetos al capitán, al general y a los mandos del ejército. Y cuando uno se rebela, es una rebelión que es castigada por el mismo ejército. Así aquí. Esto es un orden que Dios estableció y que quiere que cumplamos y que demos cuentas por él. Eso es lo que se habla del matrimonio, de la familia. Vamos a orar, Señor. A nuestro alrededor vemos muchos matrimonios destrozados, Señor, porque no se está cumpliendo tu propósito, tu diseño en cuanto a la autoridad. Ni la mujer se sujetan al hombre porque se consideran iguales, ni el hombre cuida a su mujer y está dispuesto a dar la vida por ella, amarla de tal grado como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, es la instrucción, cuidarla como si fuera su mismo cuerpo. Señor, perdona, Señor, si hay en tu pueblo alguien que no está actuando, que en ocasiones no estemos actuando conforme a tu propósito y tu plan. También con nuestros hijos, Señor, que los eduquemos conforme a esto, que vean en nosotros el ejemplo, el testimonio de un matrimonio que está funcionando conforme a tu plan, para que cuando ellos toque el tiempo de que hagan su propia familia, sepan y hayan visto y hayan aprendido cómo debe ser el padre, cómo debe ser la madre, cómo debe ser el esposo y la esposa. Perdona, Señor, si en muchas ocasiones hemos fallado porque por cualquier motivo andamos de diferente, en diferente forma, que nuestro espíritu no está en control sobre nuestra alma y nuestra voluntad es dirigida por pasiones. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque nos enseñas cómo debe ser. Gracias, Señor. No es que seamos iguales a un matrimonio de no creyentes solo porque somos cristianos y asistimos a una iglesia y nos reunimos. No, esto va más allá. Es un matrimonio cristiano porque sabe que tenemos instrucciones de nuestro Dios de cómo debemos ser como esposo, esposa e hijos. Gracias, Señor. Eso queremos cumplir y con eso también estamos predicando el reino de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bien. Bueno. Niveles de autoridad y sujeción diferentes que se tocan en la Escritura. No voy a dar los versículos, pero sí están. Quiero abreviarlo un poco para seguir adelante. En 1 Corintios 13 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, tal como la imagen que vimos antes. Las esposas sométanse a sus maridos como al Señor. Los hijos obedezcan al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Estamos hablando de las autoridades civiles. El anterior es las autoridades en la iglesia, los líderes de la iglesia. Siervos sean obedientes para con sus amos. También es una instrucción específica que da la Escritura, el apóstol Pablo. Los menores de edad tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. ¿Qué quiere decir esto? Hay maestros. Están sujetos a la autoridad de los maestros y no para engañarlos, para burlarse, para crear problemas a la autoridad que deben tener los maestros, que antes era más común que se respetara y hoy en día parece ser que es una forma de derechos humanos, un tú por tú con los maestros. En muchos casos, no en todos. Hay muchos jóvenes, niños que están respetando a esa autoridad puesta en ese lugar y reconocida por sus padres, puesto que los inscribieron en ese lugar. Bien, Señor, también aquí sabemos que como hombres, tú eres nuestra cabeza y tenemos que darte cuentas, así como Adán
tuvo que dar cuentas de por qué comió del árbol que le prohibí, de la fruta del árbol que le prohibiste que lo hiciera, Señor. También debemos dar, los hombres, también debemos dar cuentas de cómo tratamos a nuestra esposa, cómo la ayudamos a que fuera cada vez una mejor persona en lo espiritual y en lo moral, y también guardándola, protegiéndola y dándole para las necesidades que requiere. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos fallado en esto, porque también al sentirnos abrumados por el trabajo, por las situaciones, perdemos el control y pecamos. Y te pedimos perdón esta noche de parte de los hombres, y todo el hombre que esté de acuerdo va a decir amén en su corazón si está de acuerdo con esto que estoy orando yo. Yo oro por mí. Si usted se anota, pues hay que decir un amén para que el Señor sepa que estamos avergonzados delante de Él por haber fallado, por no cumplir con lo que Él nos ordena. Esto es para los hombres. También por descuidar a nuestros hijos. El padre ausente causa una herida en el hijo, una herida que trasciende, una herida que deja daños permanentes en el hijo. También, en el nombre de Jesús, perdona, Señor. Cada una de las damas, de los hijos, debe hacer su propia oración para que se posicione tal como delante del Señor, para que cuando lleguemos a Él y le demos cuentas, sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Sigamos entonces. Hay cristianos individualistas que dicen, solo Dios y yo. Yo tengo una convicción personal. Yo tengo una relación personal con Dios. Dios no estableció así el orden de su iglesia. El orden es juntarse, formar un cuerpo en la tierra. Por supuesto que hay iglesias locales y la iglesia como cuerpo de Cristo en todo el mundo, pero el plan de Dios no es que nos apartemos ni que nos aislemos y que no tengamos ninguna autoridad a quien responderle. Entonces, hay muchas convicciones que son solo personales. Es lo que tú o yo podemos llegar a pensar. Y tenemos que tener cuidado. Hay muchas que son muy válidas. Hay muchas que se pueden respetar, pero cuando no son bíblicas, no debe usarse como excusa para ir en contra de algo bíblico. O sea, no puedes decir, es que esa es mi convicción personal, por eso yo actúo así. Yo no quiero que nadie que no tenga mi nivel social o que no tenga mi educación se mezcle en la iglesia, que venga a la iglesia. Yo sé que no es aquí en esta iglesia, pero lo digo como un ejemplo en otras partes. De hecho, el apóstol Santiago dijo, no hagan acepción de personas. Si entra una persona humilde, tienes el mismo pues, lugar para sentarse que el que puede tener otro. Somos delante de Dios iguales, somos parte de su cuerpo y debemos tener mucho cuidado con nuestras convicciones personales. He visto algunos comentarios, no ahora, hace muchos años, de personas que no querían recibir a cierta persona y pues, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿cuál es el sentido cristiano que hay en tu vida? ¿Qué aprendiste de la Escritura? Y yo tengo un ejemplo. En Mateo 9:11, cuando vieron, Jesús había hablado, le había llamado para que lo siguiera a Leví, Mateo. Era publicano, dejó lo que estaba haciendo y lo siguió. Lo invitó a su casa, hicieron una cena, una reunión, comieron, invitó a sus amigos publicanos porque ese era el medio en el que se movía. Y entonces, ¿qué sucedió? Que en el Mateo 9:11 dice, cuando vieron esto los fariseos,
dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Era una reclamación, ¿por qué se mezcla? ¿Por qué se mezcla con los publicanos? Los publicanos estaban desechados. Los publicanos, la función que hacían es cobrar los impuestos para entregárselos a Roma. En otras palabras, tenían entre los mismos judíos, escogían algunos que fueran cobradores de impuestos, eso es un publicano, y eran despreciados y eran tenidos como ajenos a lo que era el pueblo de Israel. Por eso los despreciaban. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Id pues y aprender. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa fue la respuesta de Jesús. ¿Cómo es posible que digas que no tienen derecho? Yo vine a sanar, no vine a sanar a los sanos, vine a sanar a los enfermos. Es otra de las ocasiones que lo dice el Señor. Entendamos el ambiente en el que vas. No quiere decir que cualquier ambiente y que hagan lo mismo que ellos si no están haciendo algo conforme a lo escrito, conforme a la escritura. Si son vicios, si son palabras que no son dignas de un hijo de Dios, de estar ni los cuentos, ni los chistes, ni las murmuraciones, ni chismes. Eso no es parte de un hijo de Dios. Eso no es la personalidad que Dios quiere formar en nosotros. Y sería ajeno. Pero sí es buscar a ellos y no tenerlos por menos, por poca cosa, porque el Señor nos mandó a que fuéramos y les predicáramos las buenas nuevas de salvación. Nosotros éramos parte de ese grupo que después alguien tuvo misericordia y se invirtió por nosotros en oración y en buscarnos y en orar por nosotros para nuestras necesidades, no solamente para nuestra conversión. Hay un ejemplo, no hacer algo, un ejemplo de una convicción personal, no hacer algo o tomar una decisión basada solo en motivos de conciencia. Fíjese. Pero puede ser una convicción personal que no puede ir en contra de la verdad bíblica. Siempre puede ser tu convicción personal, siempre y cuando no vaya en contra de la autoridad de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay gente que dice que para él, y Pablo puso el ejemplo, para él es pecado comer carne, por decir algo, o comer carne de cerdo. Es pecado. Sabemos que el Señor hizo limpios todos los alimentos y lo mostró también con la visión del lienzo que descendió cuando Pedro estaba en la azotea esperando que le prepararan de comer. Y ahí está en la palabra donde se nos dice, la convicción en ese tiempo de Pedro era, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dice, no llames común o inmundo nada de lo que Dios ha santificado. Si Dios lo santificó, es santo, pero también vamos a ver qué instrucciones les da Pablo a los que no tienen esa convicción personal. Romanos 9:1 habla, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fíjese, hay dos cosas aquí. Una, aquí se aclara que la conciencia necesita el testimonio del Espíritu Santo, antes de pasar a lo siguiente. Necesita el testimonio del Espíritu Santo. Pues el quien fue es quien inspiró la Biblia. Quien inspiró toda la escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo se encargó de que quedara esa palabra para nosotros y es palabra de Dios, palabra eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es necesario que tengamos el testimonio del Espíritu Santo conforme a la escritura y no conforme a mi conciencia. Romanos 13:5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos. Está hablando de la autoridad. Está hablando, Romanos 13:4, un versículo antes, habla, porque es servidor de Dios para tu bien, hablando de la autoridad civil. Y luego el 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, no por temor,
sino también por causa de la conciencia. Cuando tu conciencia te dicta, conforme a la palabra de Dios, que seamos sujetos a la autoridad. Sujetados a vuestras autoridades, someteos a vuestras autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios, y quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación o castigo, en otras palabras. Bien. Perdón. ¿Cómo puedo dejar de obedecer a la autoridad? Si me lo están mandando, tengo que estar sujeto. Y entonces, ¿qué de la Biblia? Si una cosa me dice la autoridad y otra cosa me dice la Biblia, ¿qué debo hacer? ¿Mi conciencia o la Biblia? Volvemos al punto de decir, si tu conciencia no es conforme a lo que dice la Escritura, no sigas tu conciencia. Escucha, necesitas el testimonio del Espíritu Santo que avale lo que tu conciencia te está dictando. Miren, eso es el versículo que me faltaba. Porque es servidor de Dios para tu bien la autoridad. Por eso es necesario estarle sujetos. Total, ¿a quién debo sujetarme? ¿A la autoridad o a la Biblia? Ya sabemos, si hay conflicto entre las dos, la autoridad máxima es la Escritura. Así es que aquí hablábamos de la conciencia no es suficiente juez. ¿Por qué? Porque puede ser débil y estar equivocada. Puede estar equivocada la conciencia. Por lo que decíamos, y quiero, una conciencia débil tiene prioridad sobre la de los más fuertes. Aquí vuelvo a sacar el tema de que si para algunos es pecado comer carne, si para tu hermano es pecado que comas carne, verte comer carne, no comas carne, dice Pablo, no por tu conciencia, sino por la conciencia de él, por protegerlo a él. Porque el hermano, la conciencia débil lo va a hacer pecar. Pero si yo estoy libre, yo estoy conforme a lo que dice la Escritura, que el Señor hizo santos todos los alimentos y lloré para ofrecerlo al Señor, y el Señor, sí, pero tienes un hermano que es más débil en su conciencia, él no ha aprendido eso, respétalo, cuídalo, tenle misericordia. Luego, no usarlo como una excusa para ir en contra de algo bíblico, tampoco. Irse al otro extremo, el de hacer cosas para no ofender a un hermano cuando va en contra totalmente de un mandamiento del Señor. Esta es una conciencia con una mente carnal que puede estar contaminada, puede estar endurecida por el pecado. Es una mente carnal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que finalmente sus convicciones van a ser según lo que ha almacenado, lo que ha recibido, y lo toma como bueno. Eso no es una conciencia débil, la que pone por encima algo más, y ustedes pueden ver en la parte inferior, en el extremo inferior, ahí tiene almacenado a lo que diga la Biblia, lo que dice Dios y la iglesia, y tiene mucho más en otras actividades. No, en cambio, una conciencia, una mente espiritual, en donde lo primero que tiene es su fe en Dios, y muy claramente que lo que dice la Escritura es lo que debe hacer. Tiene también el guardar y cuidar, dar lo necesario para su familia. Me refiero a proveerles y a protegerlos, tal como lo vimos antes. Y lo material y las diversiones y todo, que no son malos, pero están no con la prioridad uno, sino más abajo. Bueno, ahí están los dos tipos de mentalidad. Por eso la conciencia, vuelvo a lo que dije arriba, la conciencia no es un suficiente juez, nada más. Necesita la convicción del Espíritu Santo en la palabra. Bien. Pero en cuanto a convicciones bíblicas, aquí es para todos, aquí es parejo. Aquí es, no, pues que mi convicción es que yo sí puedo ver, no sé, imágenes, pues, o algunas películas o programas con
con series que pueden afectar o afecten a otros también. No debe hacerlo porque toda palabra corrompida que entra, toda imagen puede causar que la persona llegue a almacenarla por mucho tiempo y eso esté afectando su conciencia y diluyendo el límite que debió haber puesto para no caer en pecado. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Toda la palabra es verdad. Todos estamos sujetos, nuestras conciencias deben de estar sujetas a la autoridad de la palabra de Dios, la cual fue escrita por el Espíritu y el Espíritu nos redarguye al respecto. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Bien, ahora, llegamos al propósito de esta enseñanza de hoy. Jesús se maravilló de que alguien entendiese que él estaba bajo la autoridad de un poder mayor. Lo vimos también la semana pasada. Se maravilló de que lo reconociera un centurión romano. Entonces, también depende de la autoridad, sea por título, oposición y poder de influencia, establecido conforme al orden de Dios, por supuesto. De ahí que debes tomar en cuenta que tu amigo no fomentará en ti el descontento hacia la autoridad. Nunca va a tratar no debe, si es tu amigo, no debe fomentar el descontento, la murmuración, el chisme, la crítica contra la autoridad, porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, escucha nuestras palabras, nuestros pensamientos más íntimos están delante del Señor y lo estamos ofendiendo a Él. Ahí sí es ir en contra de algo establecido por Dios. Aquí tu amigo, no, es que tiene débil la conciencia. Sí, pero la debilidad de su conciencia no va a ser superior a el nivel que tiene para mí, el poder que debe tener en mí la palabra de Dios. Así que si fomenta en ti el descontento hacia la autoridad, te está causando una pequeña semilla de que el enemigo puede aprovechar para causar un pecado. 2, eso también dice porque acarrea condenación. El resistirse a la autoridad del marido, a la autoridad de los padres, padre y madre. Por supuesto, a la autoridad del Señor Jesucristo. El marido es responsable y tiene que dar cuentas por todos. Así como tú, que primero Dios le llamó la atención a Adán. Adán no fue el primero que tomó del fruto prohibido, fue su mujer, pero él era responsable. ¿Dónde estaba Adán? ¿Cómo protegió a su mujer para que no hiciera eso? Entonces, sí es importante el hecho de ver que los hijos pueden tener o bendición o maldición. Tienen bendición y tienen prosperidad en su vida y vivirán mucho tiempo si honran a sus padres. Pero si hay faltas contra ese mandamiento, van a tener condenación, porque así lo dice la Escritura. Y igual en todos los demás casos, en la de los empleados, en la de los alumnos, en la de las ovejas, en una iglesia en la cual estás hablando en contra de la autoridad, resistiendo a la autoridad. Recordemos que hubo 2 hombres que se resistieron contra la autoridad de Moisés y finalmente Dios hizo que se abriera la tierra y se los tragara con todas sus familias. Datán y Abirán eran los 2 hombres judíos, hebreos, que se resistieron a la autoridad de Moisés y decían, ¿por qué tenemos que hacer lo que tú digas? Era una autoridad. Se resistían contra Dios, no contra Moisés. Y eso lo aclaró muy bien el Señor cuando también su hermano Aarón y su hermana María lo criticaron. Lo criticaron por tomar una mujer cusita y el Señor dijo, no, si no pecaron contra ti, pecaron contra mí. Por eso nos debe quedar muy claro que no es por la autoridad. Tal vez sea menos ilustrado, menos informado, menos hábil esa autoridad que tienes, pero es una autoridad puesta por Dios.
Por eso es que debemos honra, porque detrás de esa autoridad la está respaldando el Señor. Eso es importante. Y hay muchas ocasiones hoy que quiere imponerse los derechos humanos por encima de la justicia divina o andar en justicia. Bien. Conclusión. Vamos a concluir este tema. La forma más grande de expresar fe en Dios, la mejor forma de expresar la fe en Dios. La Biblia presenta muchos ejemplos. Es obedeciendo el diseño de la autoridad delegada. Eso es decir, confío en el Señor, le creo al Señor, obedezco al Señor, que a fin de cuentas eso involucra la fe en Dios como el Dios todopoderoso que estableció un orden a las funciones que puso a cada uno de nosotros. Y es una forma de mostrar amor también hacia Él, hacia el Señor, obedeciendo el diseño de la autoridad delegada por Él. No podemos juzgar de que no era el más adecuado, de que va a cometer muchos errores. Dios sabe qué necesitamos y cómo vamos a vivir ese periodo de prueba. El Señor sabe cómo, y lo sabía cuando era Nerón, que atacaba a los creyentes y los perseguía y los mataba. También sabía, el Señor sabe qué cosas hay detrás de esto. A nosotros nos toca la obediencia por amor y por fe en Dios. B. También es muy común lo de la naturaleza carnal del hombre, buscar excusas para no aceptar ese diseño. No, eso ya pasó. No, eso se escribió hace mucho tiempo. Las cosas han cambiado. Ya todo ha prosperado. Discúlpame. El creador de todo, el creador y sustentador de tu vida, de mi vida y de todo lo que tienes y del mundo y de que siga funcionando la Tierra y todo el sistema solar y todas las diferentes sistemas planetarios, es Dios y Él estableció eso y lo mantiene porque toda su palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad y toda la palabra es inspirada por Dios. Así es que esa excusa no es de Dios. Y si no es de Dios, es del maligno, que quiere destruir lo que Dios creó. No aceptar responsabilidad al culpar a algo o a alguien. Es que no es por mí, es porque la mujer que tú me diste. No, tampoco es por mí. Fue la serpiente la que me llevó a eso. Pecó y no reconoce su pecado. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si no lo confiesas y buscas culpables, estás diciendo, yo estoy bien, yo no lo hice por mi propia cuenta, fue que me empujó, me influyó. Eso es no arrepentirse. Y el no arrepentimiento no causa perdón y estás en problemas con el Señor. El típico caso de Adán y Eva a la serpiente, Adán a Eva, Eva a la serpiente y la serpiente fue la primera en ser maldita y luego la mujer y luego el hombre. Es muy sutil, esto es muy suavecito, es que no, si yo no quería, es que él me dijo, mi esposo quería. Cuidado, tienes que convencer, tienes que hablar, tienes que decirle, Señor, yo no quiero hacer esto, Señor, ayúdame, Señor. Y tú, ¿sabes qué? Yo no lo puedo hacer, porque eso va en contra de lo que dice el Señor. Eso que estás proponiendo, eso es robar. Y robar es un pecado. Y mentir es un pecado. Y debemos apartarnos de eso. No, pero es que estaba muy complicada la situación. Apártate, no hay concesiones en robar, ni concesiones en mentir, ni concesiones en permitir ciertas libertades que Dios no nos permite. No, no lo hay. C. Por lo tanto, Dios requiere que cada uno acepte su responsabilidad personal por la condición en que se encuentra su alma. El que resiste la autoridad al establecido por Dios resiste y acarrea condenación. Necesitas arrepentirte. No busques culpables, busca tu culpa y llévala delante del Señor arrepentido, apartándote de volver a hacer lo mismo. Y entonces el Señor va a perdonar tu pecado y limpiarte de maldad. Y D. El que valora estar bajo autoridad no culpa a nada ni a nadie
de su condición personal. Quien tiene tanta y tan grande fe, no descuida su conciencia. Más bien, se llena de la palabra de Dios, como veíamos las dos imágenes de la mente carnal y la mente espiritual. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ese es el propósito. Transfórmate. ¿Cómo lo hago? Tienes la palabra de Dios y no es nada más leer sin entender, sin meditar, sin profundizar. Pregunta cuando no sepas, investiga. Por eso es importante escuchar las enseñanzas, por eso es importante participar. Muchas personas se conforman con solo ser parte de una iglesia y no profundizan. Sus mentes, cuidado, hermanos, sus mentes, los que no están haciéndolo o los que están oyendo enseñanzas que no sean doctrina bíblica, que también lo advierte el apóstol Pablo para estos últimos tiempos, está corriendo el peligro de andar en pecado por resistir a lo establecido por Dios. Eso es lo importante para... ¿Por qué lo impresionó a Jesús? Lo impresionó, ya lo vimos, porque el centurión dijo, lo que tú estás haciendo, el poder que tú tienes, lo tienes porque te sometes a tu autoridad. La autoridad era la del Padre. Bien, vamos a terminar con y vamos a orar. Señor, es mejor, Señor, escuchar tu palabra y entenderla a fondo y saber que hoy en día es muy común estar hablando mal de nuestras autoridades a cualquier nivel. Siempre lo ha sido, pero está creciendo. Está creciendo porque ahora hay más información, porque ahora hay más maneras de que intenten cambiar nuestra mente y nuestros pensamientos, Señor. Por eso es que entre más nos llenemos de tu palabra, sabemos que entre más nos llenemos de tu palabra, más podremos resistir. Por eso nos diste una armadura, Señor. Nos diste una armadura espiritual para que nos protejamos en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tenemos un escudo de fe, el escudo de la fe que va a impedir que los dardos de fuego del maligno, como son la crítica, la murmuración, las quejas, el presentar eventos que nos llevan a juzgar o a criticar, no es más que dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación para proteger nuestra mente, nuestros pensamientos. Nosotros somos salvos y nosotros buscamos la salvación y perseveramos en obedecer tu palabra, Señor, y permanecer unidos a ti, que eres la vid verdadera. Gracias, Señor, porque nos das el cinturón de la verdad. Gracias, Señor, porque la coraza de justicia nos protege para que no en nuestro corazón no entren esas intenciones malignas del diablo, para que salgamos del camino y critiquemos, murmuremos y aún hasta hagamos actos en contra de quien has puesto tú en autoridad. No porque nosotros juzguemos que no es adecuado, ni porque somos más inteligentes o más capaces, o porque hay otro más capaz. Tú lo pusiste ahí y nos toca respetarlo y honrarlo, orar por ellos y bendecirlos, que es lo que nos manda tu palabra. Y el que no lo haga está pecando contra ti y acarrea condenación. Eso es lo que dice tu palabra. Señor, necesitamos cuidar nuestra mente, porque de nuestros pensamientos se convierten en emociones, se convierten en palabras, se convierten en decisiones que van a causar que nos salgamos del camino de la justicia, de la verdad y de la santidad que tú nos has mandado andar. Señor, perdónanos cuando lo hemos hecho por desconocimiento, pero esta noche es tiempo, o esta ocasión es tiempo para que pongamos nuestra vida en orden, para que reconozcamos y no busquemos culpables como Adán a Eva y Eva a la serpiente, sino reconozcamos nuestra falla, vayamos contigo, arrepentidos, dolidos de haberte ofendido y decididos a no volverlo a hacer más y apartarnos de las ocasiones que nos provocan a eso. Gracias, Señor, porque nos hablas claramente y nos dices
cosas que debemos tener cuidado en este tiempo que se va a prestar para nuevamente intentar que el enemigo nos ponga a la altura al tomar decisiones sobre la autoridad delegada, como lo hicieron Aarón, María, Datán y Abiram y muchos otros que se rebelaron contra las autoridades puestas por ti. Perdónanos, Señor, y queremos andar en justicia. Cada vez que oigamos algo en nosotros, debemos decir, ten cuidado, no lo juzgues, Dios lo permitió ahí. ¿Cómo lo va a permitir Dios? Que nos puedan decir, ¿cómo lo va a permitir Dios? Pues Dios lo puso ahí como también había puesto a Nerón. Dios sabe lo que se necesita en cada lugar. Dios sabe cómo son las pruebas que debemos de pasar de fe. Las pruebas en donde vamos a mostrar si nos sujetamos o no a tus mandamientos. Gracias, Señor, por enseñarnos que no estamos buscando comodidad, placer, riqueza. Estamos buscando tu voluntad y andar en ella. Gracias, Señor, por perdonarnos en el nombre de Jesucristo. Amén. También, Señor, sana a los enfermos que si por alguno de ellos ha sido consecuencia de algo que hablaron o que se rebelaron contra una autoridad. Perdónalos, Señor. Perdónalos, que tu Espíritu Santo los redarguya y ellos entiendan. Y sánalos, Señor. Te pedimos, sánalos. Y los que solamente están enfermos por diferentes contagios y maldades de este mundo de pecado, sánalos, Señor. Tú nos mandaste a sanar a los enfermos y a dar libertad a los cautivos, y eso es lo que queremos hacer. Por eso intercedemos por ellos. Sana a los que tienen su corazón heridas emocionales serias que los provocan a vivir de una manera difícil, de una manera de tortura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, levanta aquellos que están encerrados en diferentes centros penitenciarios para que sean fuertes, para que perseveren, para que permanezcan unidos a la vid, para que no se separen de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias porque sabemos que de ahí saldrán hombres, como lo he visto en otras ocasiones, hace muchos años, Señor, tú sabes, a un hombre que se dedicaba después a ir y predicar la palabra porque fue tocado en ese lugar y entendió cuál era su misión. Gracias, Señor, porque sé que tú vas a unir matrimonios, porque tú hablaste hoy de cuál es el orden que tú quieres, Señor. No el orden que nosotros pensemos que es el más adecuado, sino el que tú estableciste. No el que nos sugiere el maligno, sino el que tú estableciste es el que queremos vivir. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todos aquellos que, si aún ahora están padeciendo necesidad, Señor, te pedimos, tú eres el dueño de todas las cosas, el dueño del oro y de la plata. Y a ti, Señor, te complace en bendecir. Te pedimos, bendice a los que están pasando por necesidad, Señor. Gracias, Señor, por siempre ser nuestro proveedor, nuestro pastor. Y como dice el Salmo, nada nos faltará. En el nombre de Jesús, bendice a todos aquellos que están diezmando y ofrendando, Señor, a pesar de que el maligno quiere romper esa forma de agradarte a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien.